Vamos a grabar la clase, ahora sí que sí. Y partimos, ya. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿cierto? Importante mantener bien los turnos de habla. Activar los micrófonos cuando es necesario, si no el chat también siempre está abierto por lo mismo para que puedan comentar y participar de la clase. Ustedes saben que a mí me interesa mucho escucharlos, porque esta clase la intención es que sea bien dialogada. Me gusta y de verdad que agradezco, y voy a agradecer también para la próxima fase que mantengan una foto o algo, porque así no me siento tan sola hablando acá. De verdad que se agradece, con las cámaras también, lógicamente. Pero ya, pasemos a lo importante. Es nuestra última clase de la fase 3 de Educación Ciudadana. Continuamos con la unidad número 1. Espero que esto ya sea como el cierre un poquito de la unidad número 1, se llama Ciudadanía, Democracia y Estado. Espero que no estén cansados de hablar de esto, porque, bueno, igual vamos a tener que retomar algunas cosas para la próxima fase, lógicamente. Pero en cuanto al trabajo, yo creo que ha funcionado súper bien. Yo estuve revisando varios trabajos y están súper buenos. Creo que la modalidad funcionó bien, así que al final de la clase me interesa que podamos conversar un poquito de eso para planificar también la fase siguiente en función de lo que a ustedes les quede más cómodo también, ¿ya? Me interesa eso y bueno, no quiero saturarlos con cosas. Bueno, entonces la clase de hoy es sobre el Estado de Derecho, que ya también es un tema relacionado a la unidad, pero en puntual vamos a hablar sobre la dignidad humana y el terrorismo, que son temas bastante delicados, por decirlo de alguna manera, porque siguen estando muy presentes en la actualidad. Me interesa ahí también ver qué es lo que conocen ustedes sobre el tema, qué cosas podemos ir sacando a partir de eso. Está sumando algunos compañeros, por eso estoy anotando al tiro, para que no se me vayan a olvidar en la lista. Ahí sí. Entonces, el objetivo de esta clase en particular es problematizar el rol que cumple el Estado chileno en el resguardo de la dignidad humana. O sea, qué tanto trabajo tiene el Estado o qué tanto hace el Estado para asegurar nuestra dignidad, ¿cierto? Y en la clase anterior, cuando hablamos sobre los derechos humanos y sobre qué derechos humanos hay que priorizar, yo creo que ahí la mayoría de los trabajos que yo he revisado respecto a eso está muy bien logrado. O sea, varios me hablaban sobre todo de la salud, pero eran súper críticos al momento de hablarme de eso. O sea, como el Estado debería entregar cosas básicas, como mascarillas, insumos para los médicos, cosas por el estilo. Entonces creo que de verdad se logró el objetivo, y creo que a raíz de lo mismo también a esta clase les va a resultar fácil alcanzar el objetivo. Bueno, ya nos conocemos, ahora sí que sí. Me llamo Fernanda Ávila, para quien no se haya sumado en las clases anteriores, su profesora oficial de Educación Ciudadana. Ya estamos a 10 de julio, muy rápidamente, así que ya se nos voló el tiempo, de verdad. No sé en qué momento pasó todo, pero aquí estamos. Entonces, Estado de Derecho, que es el tema de hoy. Como es un concepto que quizás suene un poco complejo, me interesa conocer primero, o ir descomponiendo un poquito esta palabra. ¿Cómo pasa esto acá? Descomponiendo un poquito la palabra en relación con lo que es el Estado y con lo que es el derecho, porque eso nos va a ayudar un poquito ya a armar como el concepto central. Cuando hablamos de Estado, por ejemplo, ¿qué concepto o qué descripción me podrían dar ustedes de esa palabra? El Estado. ¿Qué es? Una situación. ¿En qué sentido? Desarrolla la idea. Ejemplo, puede ser una situación de una persona o algo temporal. O Ya. sea, como estado de derecho, como dice, o sea, o estado de algo, estado de ánimo, o Ah, también puede ya. ser un estado, porque en Venezuela estados son como estado, distrito, capital, y es un lugar, Ya. no es como las provincias, Ah, te entiendo, te entiendo. Ya. pero Pu- algo así. Puede ser, pero ahora leímos eso que dice la Olga, pero pensándolo ya como desde la política, porque tiene relación con lo que hizo la Olga. Pero desde la política, ya pensando que nosotros vivimos, ¿cierto? O componemos el Estado de Chile. ¿A qué nos estaremos refiriendo en ese sentido con la palabra Estado? Al ¿Qué podría...? Estado-Nación, A una comunidad social. Ah, por ahí me profe, gusta. Me al parece bien. Estado-Nación, no sé, Al al Estado país, sí. nació, eso, por ahí va la cosa.
país, ¿cierto? Como esta idea de que somos una comunidad, como decía la Olga, que estamos como reunidos por algo en común. Por ahí está la idea de Estado. Bien. Y ahora, cuando hablamos de derecho, que ya lo vimos en la clase pasada, ¿cómo podríamos definir un derecho? ¿O qué podría ser el derecho? Mm, Porque una Profe, palabra así como, son como, no sé, por decirlo de alguna manera, particularidades que se le otorgan a cada persona por el simple hecho de nacer, que son como los derechos humanos, y cuando uno nace dentro de un país, aplica, pero para las personas que nacen dentro de ese país, ¿no? ya, buena Profesora, definición. Dígame, son, son como leyes de defensa para el ya pueblo. también. ¿Para quién son los derechos? ¿Son para O sea, algunos? para Para todos. los ciudadanos. Para todos. No, es que es para todos, no, no tan solo para para el pueblo, sino que Para se incluso supone para que es quienes para todos. gobiernan. Sí, Exacto. O sea, ahí todos tenemos, ahí, por ser Pero- persona, como decía el Fernando en un momento, ahí es cuando tú recibes no mereces, ¿cierto? Un derecho. Y sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, tal como dice la palabra, por ser humano, a ti te corresponde eso. Súper bien. Claro, pero no importa, no importa. Dale, dale, dale. O sea, que no son los mismos los derechos humanos a los derechos de Chile o los derechos de Colombia o los derechos de Venezuela. Por más de que uno puede, o sea, no es lo mismo que los derechos que yo tengo otorgados de venezolano a compararlos con los derechos que tiene alguien en Chile. Pueden ser similares, pero variando la constitución del país pueden Eso quería llegar. cambiar. Exacto. Porque tal como mencionaron por ahí, aquí tiene mucha relación con las leyes, ¿cierto? Y las leyes son diferentes en cada país porque las constituciones son diferentes en cada país. Entonces, ahí obviamente van a ir cambiando algunos derechos asociados. Pero lo que quiero llegar con esto, vamos a volver a proyectarlo grande, es que cuando hablamos de Estado de Derecho, nos estamos refiriendo a, como bien apuntaron por ahí, creo que la Eileen, es que el poder del Estado, ¿cierto? O de nuestros gobernantes, siempre está limitado por el derecho. O sea, pueden tener muy buenas ideas, pueden tener muy buenos proyectos, pero el derecho, en este caso, las leyes siempre van a limitar el poder del Estado. Como por ejemplo, si ahora, ya que está tan en boga este tema de dar el 10% de la AFP, es como que dijeran, no, no lo vamos a dar y listo. No, porque el derecho ahí está por sobre nuestros gobernantes. Entonces, por lo tanto, hay que hacer una votación, hay que hacer un proyecto de ley, hay que ver si se aprueba o no. O sea, hay todo un proceso de por medio que es legal. Entonces no pueden nuestros gobernantes, ¿cierto?, llegar y anteponerse a eso. A eso se refiere cuando estamos hablando de Estado de Derecho, que el poder, ¿cierto?, del Estado siempre está limitado por el derecho, y el derecho en este caso lo entendemos como las leyes o la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que además busca hacer el Estado de Derecho? En este caso ya un Estado de Derecho moderno, ¿qué le podríamos decir? El Estado de Derecho lo que pretende hacer con el pueblo o con la población o los ciudadanos es proteger los derechos de las personas. Y en este caso principalmente los derechos económicos y sociales. Entonces, ¿qué hace el Estado? Por ejemplo, tiene que asegurar que las personas una vez que se jubilan reciban una pensión. O sea, como sabemos, ¿cierto? En Chile el sistema de pensiones es privado, pero si alguna persona, de alguna manera, si le acabaran sus fondos, el Estado tiene la obligación, porque se rige por el Estado de Derecho, ¿cierto? De igual manera darle una pensión solidaria, por ejemplo, que es súper poca plata, pero es una plata, ¿cierto?, para que la persona viva, porque sería indigno, ¿cierto?, que una persona no tuviera nada de dinero para vivir. Ahí está el Estado de Derecho presente. O, por ejemplo, ahora ya no es tan común, pero durante el siglo XX era muy común que como muchas personas, muchos hombres trabajaban en jornadas dentro de las minas, mucha gente moría en la mina, ¿cierto?, por derrumbes y todo lo demás. Entonces el Estado, ¿qué hacía ante eso? Le otorgaba a las viudas, ¿cierto?, a las mujeres de estas personas fallecidas, una pensión de viudez, que en ese caso, ¿cierto?, era porque la persona había muerto, el Estado le da una cierta cantidad de dinero para que esta persona pueda seguir viviendo, porque lógicamente el hombre ahí era quien daba el sustento económico de la casa. Entonces, esas acciones, si lo pensamos así, velan por el Estado de Derecho en Chile, porque el Estado de Chile, en este caso, se compromete a respetar los derechos de sus ciudadanos. ¿Se entiende cuál es la idea? Yo sé que quizás la palabra suena un poco extraña, pero en sí es sencillo, es como esta idea de que el Estado se compromete a defendernos,
y se compromete a que las personas de su país vivan dignamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, esa es la intención. O sea, ahí, como les mencionaba, en la tercera cuadrícula, dice tiene un rol activo, ¿cierto? Supuestamente hay organizaciones gubernamentales que velan por la seguridad de los trabajadores, ¿cierto? Por las pensiones, subsidios, por ejemplo, esta idea del subsidio habitacional para las personas que quieran tener su casa propia, o el seguro de cesantía, que ahora también ha sido un tema súper grande, pero si lo pensamos en el fondo, lo que está tratando de hacer el Estado es asegurar la dignidad de su ciudadano o de su compatriota, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál es el jueguito que hace aquí el Estado, lógicamente, en el caso de Chile? Que como Chile es un país tan capitalista, tenemos que compatibilizar, el capitalismo, ¿cierto?, que es lo que mueve la economía en nuestro caso, con el bienestar general. Entonces ahí está el tema. Tenemos una economía súper mercantilista, ¿cierto? Súper, perdón, que se me conectó alguien más, súper neoliberal. Por eso mismo nuestro sistema de pensiones y todo lo demás es privado, pero en el caso de que eso no aplique, ahí tiene que estar el Estado para ayudarme. O sea, ahí está esta idea de compatibilizar lo privado y lo estatal. ¿Cuál es la lógica de esto? Que el Estado de Derecho vela por todas las personas. Aquí puede ser una persona, mismo presidente de Chile, o la persona que vive en el último rincón de la Patagonia chilena, o un inmigrante, ¿por qué no? O sea, toda esta gente que vive dentro del territorio tiene que estar, o se vela por el Estado de Derecho en su caso. A eso se refiere. O sea, así como el Estado de Derecho tiene que a mí asegurarme la dignidad, yo también, ¿cierto?, tengo que cumplir con ciertas normas para que esto funcione. A eso nos estamos refiriendo con el Estado de Derecho. Entonces, aquí algunas imágenes para que vayamos haciendo la relación. Como esta foto, por ejemplo, que es de una marcha, que se ve ahí muchas banderas chilenas, ¿cierto? Se ven unos carteles, lógicamente, ahí con algunas quejas. Se ven también banderas mapuches por ahí, y de hecho se ve harta gente. ¿Cómo esta imagen, o de qué manera esta imagen a mí me representa el Estado de Derecho? ¿Dónde está la conexión ahí? Profe, porque quizá en el Estado de Derecho la gente tiene como el derecho a expresión, de libre expresión y marcha y todo eso, protesta. Exactamente. El derecho a la libre expresión, ¿cierto?, es un derecho humano básico, por lo tanto, el Estado, dentro del Estado de Derecho, debe garantizar que exista libre expresión. Si, por ejemplo, a nosotros nos llevaran presos por hacer esto, si nos llevaran presos por poner, no sé, una publicación en las redes sociales o algo por el estilo, sería censura. Y la libre expresión no estaría, por lo tanto, el Estado de Derecho no estaría funcionando bien, no estaría aplicando bien, porque no me dejarían a mí expresarme, que es un derecho básico, ¿cierto? Por ahí está la relación, sí, se nos llevan en realidad, pero piensa que ahí no, se supone que no debería ser cualquier persona a la que llevan presa, debería ser una persona que llevan presa dentro de una marcha porque hagan algún desmán, porque haya como algo de por medio. O sea, quiero llegar a eso, como a esa idea de que como que algo está pasando con el Estado de Derecho en Chile. Quiero que lleguemos a eso. Esta captura del presidente dando algún anuncio importante por la tele probablemente, ¿cómo podrá tener relación con el Estado de Derecho? ¿Por qué Piñera tiene relación con el Estado de Derecho? Quiero escuchar a alguien por ahí. ¿Qué opina Porque Dígame, se dígame. supone que él tiene que garantizar que se esté empleando así como el derecho a toda la ciudadanía. Exactamente. Él supuestamente como representante, ¿cierto? Y como persona que nos gobierna, tiene que velar por el Estado de Derecho. Y se supone también que al momento en que él hace estas declaraciones públicas por la tele, ¿cierto? Lo que busca es anunciar cosas para Chile por el bienestar de Chile, ¿cierto? Por el bien común, que también fue un concepto que hablamos antes en clase. Este tema de las cajas, que todavía sigue siendo un gran tema porque a algunos no le han llegado, porque algunos la estaban vendiendo, porque había todo un atado detrás. ¿Cómo esta entrega de cajas sociales de mercadería tiene relación con el Estado de Derecho?
opina la Krishna, por ejemplo, que no la escuchaba en la clase? ¿Qué es lo que crees tú, Krishna, cómo está esta idea de las cajas de mercadería que está entregando el Estado tiene relación con el Estado de Derecho? ¿Qué crees tú? Porque a lo mejor el Estado está guardando a los ciudadanos, está, a ver, por decirlo, protegiendo sus derechos, el derecho, por ejemplo, a lo mejor ellos están pasando hambre y ellos están protegiendo el derecho a la salud, que puede haber a lo mejor desnutrición en ellos, eso. Exactamente, precisamente a eso apunta, ¿cierto? De que esta idea como de la dignidad, ¿cierto? Esta idea de que la gente está con hambre en Chile. Hay mucha gente que come gracias a la olla común, que hablábamos en la clase pasada. Entonces, eso es un tema de dignidad, esta idea de no tener para comer. Hay un micrófono abierto, creo. Esta idea de no tener para comer, ¿cierto? Tiene relación con la dignidad. Entonces, el Estado, ¿qué tiene que hacer frente a esto? Por el Estado de Derecho es entregar lo mínimo, ¿cierto? Que es velar, tal como dice el Nicolás ahí, velar por el bienestar del ciudadano, entregando, aunque sea una caja de mercadería, ¿cierto? Que es como lo básico. Y esta foto, ya para ir cuestionando un poco, ya reflexionando como lo hizo el Mauricio con la comentario anterior del chat. ¿Cómo en esta imagen se está viendo el Estado de Derecho? ¿O qué pasa con el Estado de Derecho en esta foto? Profe, yo al principio con la primera imagen que mostró, iba a decir algo así como Estado, así como relacionándolo con lo primero, así como Estado, situación y derecho, el que se tiene que establecer en esa situación. Y se podría decir que en esta imagen como que se está interrumpiendo lo que se debería garantizar, como dije. Profe, Exactamente. se está violando el Estado de Derecho. Porque ahí está vulnerado, tal como lo dice el Mauricio en el chat, está vulnerado. ¿Por qué está vulnerado, Fernando? ¿Por qué aquí el Estado de Derecho no se está cumpliendo? Aunque la imagen se puede, o sea, sin el contexto de la situación de la imagen se pueden interpretar muchas cosas. Voy a dejar eso un paréntesis atrás. Sí, o sea, no sé, o sea, se puede estar dando a entender que están agrediendo a un ciudadano que posiblemente no está incumpliendo con algún tipo de ley en la Constitución. O sea, como se ha visto en múltiples situaciones ya con todo este tema de las protestas y tal, capaz ella no está realizando ningún delito realmente propio para que sea maltratada de esa manera por funcionarios de la ley, pues. Exacto, porque aquí no estamos diciendo, quizá ella de verdad estaba haciendo algo malo, no lo sabemos, ¿cierto? Pero aún así, esa no es la forma. O sea, como esta idea de primero verle que está con las piernas todas ensangrentadas, ¿cierto? Y la violencia con la que se está llevando esta persona no corresponde. O sea, ahí está el tema de qué tan bien funciona el Estado de Derecho en nuestro caso, ¿cierto? Como que, claro, hay algunas medidas que toma el Estado muy responsablemente, pero hay otras en que uno dice como, algo raro está pasando acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Chile? Y como ya lo veíamos antes, el Estado de Derecho en Chile se tiene que resguardar en la Constitución, en las leyes. Entonces, en la Constitución hay una serie de principios, ¿cierto? Que es lo que está aquí en naranjito, que deberían o que buscan asegurar el Estado de Derecho. Entonces, el primer principio que aparece en la Constitución es el principio de la supremacía constitucional, que lo que dice es que la Constitución es la norma superior. O sea, todo Chile, desde el presidente hasta esta profesora, hasta ustedes cuando tengan 18 años, ¿cierto? Se van a regir por la Constitución. O sea, si alguien mata, aquí cualquier persona que mate en Chile debería ir presa, ¿cierto? A eso se refiere, como que aquí no hay exclusividades. Todos deberíamos ser como velados por la misma ley o de la misma manera. Entonces igual ahí hay algunas cosas que a mí me hacen ruido, ¿cierto? Hay algunos casos que no han sido tratados de la misma manera por ser personas media especiales, en algún sentido. Otro principio que asegura, de cierta forma, el Estado de Derecho en Chile es el principio de interdicción a la arbitrariedad y que dice que obviamente todo acto que esté en contra de la ley está prohibido. Entonces, por ejemplo, si la ley dice que uno debe mantener el orden público y uno rompe el orden público, bueno, está yendo en contra de la ley. A eso se refiere. También dice en el principio número 3, el principio de responsabilidad. Y aquí también es importante que dice que los organismos del Estado, ¿cierto? El Congreso, el presidente, deben respetar la Constitución. Entonces,
también ahí tenemos, ¿cierto? Que también lo vimos en la primera clase, que existe algo que se llaman pitutos y que hace como que esta idea de respetar la Constitución no siempre se cumpla como tal. Y por último, y este es el más conocido quizás, existe también el principio de separación de poderes, que lo que dice es que el Estado tiene que estar dividido en distintos órganos. ¿Cuáles son esos órganos? Congreso, ¿cierto? Presidente y Corte Suprema. O sea, no están los tres poderes solo concentrados en una persona, porque si no eso ya sería una monarquía absoluta, ¿cierto? Sino que para que el poder esté bien repartido, por decirlo de alguna manera, o para que esto no caiga en este tipo de problemas, se tiene que repartir en órganos diferentes y cada uno velar por un poder distinto, para decirlo de alguna manera. Me encanta el comentario de la Sofía que me hizo en privado, lo voy a comentar más tarde. El hijo de Larraín, por ejemplo, que dice el Mauricio, claro, era el hijo de un senador, entonces como que el trato fue diferente, de hecho la alcoholemia se le hizo más tarde, entonces como que hay varias cosas curiosas ahí de por medio. Pero por eso es como que finalmente uno ya se da cuenta que, claro, el Estado de Derecho es una teoría muy bonita, pero en Chile hay algo ahí que no está permitiendo que se cumpla en su totalidad, por decirlo de alguna manera. Ya. Entonces, ahora ya llegando al tema puntual de la clase. El terrorismo, después vamos a explicar qué es puntualmente, pero quiero saber, primero, ¿qué entienden o qué conocen cuando hablamos de terrorismo? ¿A qué les suena la palabra? Porque la palabra dice mucho respecto a lo que es. ¿Qué es el terrorismo? Porque es conocido, ¿cierto? Desde, yo creo que, bueno, no sé si ustedes ya habían nacido, creo que no, en el 2001, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, que de ahí volvió a ser una palabra muy, muy, muy comentada, y de ahí en adelante como que el terrorismo nos ha acompañado siempre con este tema. ¿Me comentan? Profesor, Dígame. son personas que tratan de llamar la atención haciendo cosas llamativas e ilegales, cosas así. Ya, va por, Eso sería como vandalismo. pero va por el tema de la ilegalidad. O sea, profe, normalmente es gente que atenta contra la seguridad de un país o del gobierno. O sea, normalmente siempre lo que lo califica como terrorista es el gobierno, como un acto Ya. terrorista. Pero normalmente son como actos por grupos, normalmente fuera del país, o sea, fuera totalmente de la ley, que atentan contra la seguridad de los ciudadanos, el bienestar en general y todo eso. O sea, está la seguridad, está la idea de que el Estado es quien tilda de terrorista un acto, ¿cierto? Que es ilegal, lógicamente, que tiene relación con la violencia, como dice Mauricio, y también que me está comentando la Connie por ahí, que son atentados en contra del bienestar de las personas. Bien, yo creo que eso es una descripción súper completa, esta idea de que es ilegal, ¿cierto? Y hay un tema, tal como dice la palabra, de miedo, de terror, ¿cierto? Como de infundir el miedo en la población. Porque finalmente ahí en el terrorismo uno no sabe si uno puede ser afectado o no. Entonces por ahí está el tema. Entonces, ¿qué casos conocemos de terrorismo? Yo creo que, bueno, ya lo comenté, el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿cierto? Es uno de los primeros de este siglo y fue súper llamativo. Tenemos uno, me están comentando también el atentado al metro que hubo hace unos años atrás. ¿Hay algún otro atentado? ¿Hemos tenido atentados terroristas acá en Chile? El de contra Pinochet. ¿Puede ser un atentado? El atentado contra Pinochet. Buen ejemplo. El de escuela militar, si me acuerdo, que ese fue en el metro. ¿Qué más? ¿Hay algún otro atentado? ¿O les suena cuando hablamos de terrorismo y pensamos así como en el Chile actual? ¿A qué le llaman terrorismo últimamente? ¿Dónde está el terrorismo en este tiempo? El asesinato de Kennedy, ya, nos fuimos para atrás. Pero sí, puede ser considerado terrorista. Bueno, y de ahí tenemos, ¿cierto? Que por eso es cuestionable el terrorismo, pero quiero llegar a la próxima diapo para explicarlo. Se puede decir que tachan de terrorismo a las manifestaciones que hubieron hace un tiempo atrás, así como otras personas por el hecho de que interrumpen la seguridad de otros cuando actúan de mala manera haciéndolo.
podría ser, porque mucha gente le llama terrorista, puede ser. Quizás Profe, lo que pasa es que terrorismo siempre, casi siempre lo determinan los gobiernos o sea, por ejemplo, en Venezuela las protestas en contra del gobierno son técnicamente terrorismo porque está poniendo en riesgo el bienestar social y el gobierno. Y eso el gobierno lo puede llamar terrorismo a pesar de que la causa sea cuestionable, ¿no? Claro, va por ahí la cosa. Quiero avanzar en la diapositiva siguiente porque siento que con eso va a quedar un poquito más claro. Sí, al Papa Juan Pablo II le dispararon hace, bueno, cuando, no me acuerdo de qué país estaba, pero fue en Latinoamérica, y le dispararon. También podría ser considerado terrorismo, puede ser. Pero aquí ya nos fuimos a lo legal. La ley en Chile define terrorismo como delitos de homicidios, o sea, muerte, ¿cierto? Lesiones, secuestros, envío de explosivos, incendios o cualquiera de estos tipos, ¿cierto? Pero que tenga como objetivo final producir temor en la población. Ahí está el terrorismo. Entonces, como decía el Fernando, el Estado finalmente es quien termina tildándolo de terrorista, porque claro, si yo, por ejemplo, veo el ataque que hubo en el metro, que decía Mauricio hace un rato atrás, que fue, claro, que o sea, puede ser considerado terrorismo si fue un artefacto incendiario en el metro que usan todos los chilenos, ¿cierto? Puede ser considerado en ese caso un ejercicio o un acto terrorista, como acto que hubo en el metro en Chile hace unos años atrás, considerando la descripción que está acá. Sí, ¿cierto? Fue con un artefacto incendiario o explosivo, de hecho explotó la cuestión, dejó a varias gente quemada, paralizó todo el sistema de transporte, lógicamente, mucha gente con un tema psicológico después por miedo, porque aquí, claro, aquí nadie estimaba que esto podía pasar, entonces eso lógicamente provoca miedo en la población, y ahí está el tema del terrorismo, lógicamente, porque le puede pasar a cualquiera, y eso es lo que genera el terror, como dice la palabra, ¿cierto? Y el último punto, que también es importante, es que estos actos, ¿cierto?, violentos, se realizan con el fin de buscar alguna solución o de llamar la atención, en cierto sentido, de la autoridad, buscando algún tipo de exigencia. Entonces, por ejemplo, si secuestraran, por ejemplo, a los hijos del presidente o algo por el estilo, podría considerarse un acto terrorista porque estamos finalmente haciendo presión para buscar algo ante el presidente. Probablemente le dirían, ya, yo te devuelvo a tu, no sé, a tu hijo, si tú me aseguras que algo, ¿cierto? Como que uno busca conseguir algo de por medio con estos hechos. Uno no lo hace simplemente por infundir terror, sino que porque está tratando de llamar la atención frente a un tema. Entonces, por ejemplo, la imagen que aparece acá al ladito, ¿cierto?, muestra el atentado de las Torres Gemelas. Que ya les comentaba, ¿cierto?, que eso sí que fue un acto terrorista muy conocido y que de ahí en adelante el terrorismo se hizo súper boom y como que muchas cosas empezaron a ser consideradas terroristas. Este hecho, no sé si lo conocen, que fue un tiroteo que hubo en una escuela también hace unos años atrás, una escuela primaria, o sea, una escuela de niños pequeñitos en donde finalmente entró un niño más grande, como de su edad más o menos, no, miedo, en el año 2012, hizo un tiroteo gigante y mató a muchos niños pequeñitos. O sea, en ese Profe, caso, dígame, Fernando. no, sigue. Es que no, o sea, en Estados Unidos hay terrorismo casi que toda la semana. Bueno, ahora no, pero hubo un momento en el que todas las semanas en algunos colegios de Estados Unidos había un tiroteo. Me están comentando Siempre. lo mismo por el chat. Algo pasa en Estados Unidos, ¿cierto? Que el tema como de debe Sí, necesitar tanta atención la población en Estados Unidos que como que no tiene otra que recurrir a este tipo de cosas. Y también está sí, hablando no, sobre la salud mental de la gente, porque pensemos que sí. aquí no cualquier persona hace esto porque sí. No solamente eso, profe, sino que tienen acceso a armas de muy gran calibre. O sea, tienen Exacto. acceso al tema de una pistola, un revólver, tienen acceso a fusiles de asalto. Tú vas a una tienda con un permiso falso y te consigues un fusil de asalto de guerra, entonces puedes ir al día siguiente y con tu resentimiento y salud mental afectada matar a quien te dé la gana. Eso, Exactamente. eso es muy cierto, profe, porque mi tío está en los Estados Unidos y solamente por hobby quiso tener un arma y le dan la licencia muy rápido. Ni siquiera te hacen una evaluación bien, a ver si estás con las condiciones para tenerla. Claro. Solamente lo agarró por hobby y Mira,
Así cualquier loco va y mata a todo el mundo. Exacto, hay todo un tema de por medio con eso, y por eso en Chile también es tan difícil, y hay como 1000 permisos, y hay que estar como siempre viendo el tema, o de hecho mucha gente, que bueno, también ahí da para discusión, que ha tenido armas autorizadas, ¿cierto? Como legales, que ya están avisadas y con el permiso correspondiente, y por ejemplo han visto que están entrando a robar a su casa y disparan a un asaltante, y aún así son llevados detenidos. Entonces, ahí está el tema, por ejemplo, claro, mi arma era legal, estaba segura, pero yo maté a alguien, entonces, como, ¿qué pasa ahí nuevamente? Como que eso también es otra discusión en relación con eso. Bueno, aquí tenemos otro atentado nuevamente en Estados Unidos, que fue uno más reciente, que fue en una discoteca. No sé si se recuerdan que era una discoteca gay, en donde finalmente también entró un loquito, porque no podemos decirlo de otra manera, ¿cierto? Y hizo un tiroteo gigante y mató a muchas personas también. Y este último caso, que quiero que me introduzca un poco en el tema que quiero llegar, que ocurrió el año 2018, es bastante reciente, y ocurrió en la Araucanía, en Chile. Me interesa, bueno, ¿les suena este caso? ¿Les suena Camilo Catrillanca, que fue una persona bien hablada durante el año pasado y el antepasado sobre todo? No sé si les suena. Que era un mapuche, un comunero mapuche que vivía en un sector de la Araucanía, ¿cierto? Y obviamente aquí hay versiones diferentes porque tenemos la versión del niño que acompañaba a Camilo Catrillanca en el momento en que esto ocurre, y también tenemos la versión de Carabineros. Entonces ahí claramente hay una cosa complicada como de definir qué tan cierto es cada testimonio. Pero Camilo Catrillanca finalmente lo que pasa es que muere asesinado en su tractor, que es el que aparece en la foto, ¿cierto? Le llega un disparo, bueno, varios disparos, y muere. O sea, eso es como el punto. Entonces, conociendo ya un poquito de esa parte del caso, ¿eso podrá ser considerado terrorismo? Esta idea de que esta persona, por ser mapuche y por estar en un territorio mapuche, que supuestamente había robado un auto y se había arrancado en este tractor que andaba a 20 kilómetros por hora. Entonces, como que básicamente lo estaban persiguiendo por haber robado un auto, pero finalmente el fin cierto de esto es que termina siendo asesinado. Esto puede ser considerado terrorismo, considerando en primer lugar que quienes lo matan son fuerzas especiales de carabineros, y en segundo lugar, Es que dale, en primer lugar, ellos no deberían, se supone que no tienen el derecho de matar a alguien. ya, Tienen que llevarlo preso, o sea, tienen que dejarlo inmóvil, tipo una bala en la pierna, como para que no escape, pero no pueden llegar y matarlo sin que se defienda al menos, por eso tienen... exacto, ese es el primer punto, muy bien. Profe, es que, o sea, es que aquí todos como que ya pueden compartir la misma opinión. O sea, Carabineros es un órgano de seguridad muy súper cuestionable. Y cuando tú ves un caso, o sea, los carabineros creo que son de hecho los que más tienen como el permiso del derecho de tomar la vida de la gente, pero siempre y cuando hayan señales de defensa personal. Claro. Pero obviamente, ¿qué clase de, o sea, del caso es mucho decir, o sea, qué clase de personas se montan un tractor para huir, una persona que no tiene un arma? O sea, normalmente cuando un policía mata a alguien y se ve como algo respetable o honorable, es porque la otra persona también tenía un arma, la otra persona también se le consigue un cuchillo, o Como que sea, están en igualdad de condiciones, en cierto sentido. ah, Profe, Dígame. es que está como súper injustificado lo que hicieron. ¿En qué sentido? Como Dale. que fue una historia que armaron como a último segundo porque no tiene sentido. No tiene como coherencia lo que están contando, entonces no se encuentra como verdad eso. Exacto. Y por eso es que hay como dos Profesora, testimonios tan diferentes. Dime, Eileen. profesora, es que dicen, o sea, es como si reaccionaran se justifican así como reaccionar por el miedo. Como lo mismo que pasa en Estados Unidos cuando los blancos o los carabineros atacan siempre a los negros, y Claro. que los negros tienen que ser mucho más dócil que cualquier otra persona sin haber cometido nada, y porque por cualquier cosa o sea, los matan y allá no tienen suficientes derechos, entonces Exacto. O sea, no no, hay como no los una tratan como justificación, personas. no hay profe, una pero igual, justificación legal ahí.
Ese es un tema súper profundo porque la otra vez me reí bastante un día porque estaba un afroamericano tomando algo y entonces como que estaban buscando supuestamente en ese estado un afroamericano que sus mismos rasgos y tal. Entonces él decía, si yo no estoy haciendo nada, estoy aquí tranquilo, no me hagan nada. Entonces obviamente lo tomaron por la fuerza. Apenas el tipo como que medio se rebeló. Lo tomaron muy por la fuerza, eso se quedó todo en video. Entonces él le dijo, señor, le recomiendo que revise mi cartera y revise mi identidad para que esto y lo otro y usted vea quién soy. Porque claro, si tú estás buscando a alguien que te Ah, supone sí quién es, lo vi en la tele, o sea, lo vi en redes sociales. el tipo como que resultó ser un agente del FBI, entonces Sí. quedaron, Y ahí quedaron como que súper, lo soltaron calladito, nadie dijo nada y todos se retiraron lentamente. o sea, y lo cuestionable fue, exacto, además de que ellos tienen como mucho más jerarquía en el Estado, tienen como, están como un nivel sobre ellos, fue súper cuestionable porque si tú estás buscando a alguien que, por ejemplo, tiene los rasgos y todo ese tipo de cosas, tú lo primero que le dices es, deme su identificación para corroborar su foto, su huella, lo que sea, lo que ellos se suponen que Exactamente. deben saber, simplemente ir y detenerlo y ve a saber tú qué van a hacer con él. Exactamente, o sea, ahí está el tema que decía la compañera. Tiene que haber una justificación legal para aplicar violencia. Y primero, jamás va a ser justificable llegar y asesinar a alguien. O sea, se ha visto, ¿cierto? Y de hecho aparece en la tele y todas estas cosas de que, por ejemplo, si ves que alguien está huyendo, tú le disparas en la pierna, como decía la Eileen. Es como una forma de retener, que aún así ya es violento, pero al menos busca retener a la persona. Pero no vamos a llegar y vamos a matar a alguien, ¿cierto? O también como aparece en la imagen de acá, terrorismo de Estado. Ah, ya, gracias Mauricio, gracias por la acotación. ¿Por qué hoy día Mauricio no habla? Está hablando por el chat nomás. Otra cosa que queríamos llegar también con esto, eh, que tiene relación con esta idea como del terrorismo de Estado, es que, ¿qué pasa cuando es el Estado el que está ejerciendo esta violencia? O por ejemplo, en este caso, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta gente que sufrió la mutilación ocular luego del estallido social? Porque pensemos que, claro, eran manifestaciones súper masivas, que uno sabía que iba como a exponerse a cierto tipo de violencia, pero ¿cómo uno va a saber que finalmente va a terminar ciego o con un ojo menos? Que eso es grave, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la reflexión ahí de por medio en torno a qué pasa cuando es el Estado, que supuestamente tiene que velar por mi seguridad, por mi integridad, por mi dignidad, el que está ejerciendo violencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí ya como para ir ampliando un poco el tema y mostrando dos visiones respecto al tema de la Araucanía, que era lo que veíamos con Camilo Catrillanca, hay dos relatos distintos, ¿cierto? Tenemos el primero que es de un historiador mapuche muy famoso que se llama Fernando Pairicán, y donde él básicamente lo que dice es que en realidad en la Araucanía no existe el terrorismo, porque si pasara lo mismo que está pasando en la Araucanía, pasara en Santiago, eso sería un delito común, no sería terrorismo. En cambio, como ocurre allá, en la Araucanía, donde viven determinado tipo de personas, ¿cierto? Que son mapuches, se considera terrorismo. Entonces, por ejemplo, pongámonos en el caso, porque ahí ya como para ir jugando con el testimonio de esta persona. El caso de la quema de camiones, por ejemplo, que es algo que una agrupación de mapuche ha dicho y ha afirmado, sí, nosotros lo hicimos, ¿cierto? Si es en la Araucanía, es terrorismo. Pero ¿cómo se le llama, por ejemplo, cuando se quema una micro acá en Santiago? Una micro, se me cayó el carnet. Un bus, no sé. ¿Cómo se le dice cuando se quema un medio de transporte acá en Santiago? ¿Se llama terrorismo cuando se quema una micro acá? Vandalismo, ¿no? Anarquista. Vandalismo, anarquismo. Profesora, o sea, no sería considerado terrorismo porque no está lastimando, o sea, es una quema de un objeto para llamar la atención, pero no está provocando, ¿cómo se dice?, terror al pueblo. Claro, por ahí está el tema. Y cuando queman el camión en la Araucanía, ¿se busca lo mismo o se busca otra cosa? ¿Qué creen ustedes? Porque eso también tenemos que comparar, ya que considerando para ver si es terrorismo o no. Esta idea de quemar un camión en la Araucanía, ¿será terrorismo? ¿Qué buscará esta idea? ¿Cuál es el objetivo de quemar un camión? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Quizás llamar la atención. Ya, pero buscará esta idea como de herir a la población? No, no creo. Probablemente no, ¿cierto? Es Como que un igual, mensaje, diga. que es como un mensaje. Es como un mensaje, es como una llamada de atención, ¿cierto? Como, hola, así como estamos acá, ¿cierto? Entonces ahí es cuestionable, finalmente, si esto es terrorismo o no.
para los mapuches, ¿cierto? Que como lo dice Fernando Pablicar. Pero abajo tenemos otro testimonio, que es del movimiento social nacionalista, ya es otro grupo el que nos estás hablando acá, y lo que dice es que finalmente la coordinadora Arauco Mayeco, que es la coordinadora mapuche, que es la que se encarga de hacer esta quema de camiones y todo lo demás, dice que sin lugar a dudas eso es terrorismo porque dicen que son los mapuches los que están haciendo este tipo de acciones y porque, me perdí, porque son llevados a cabo por grupos políticos. Entonces, por eso sí se podría considerar terrorismo. Entonces, nuevamente, queda en discusión si esto es o no terrorismo, ¿cierto? Porque ya lo sabemos, suele ser súper hablado que hay terrorismo en la Araucanía hasta ahora. Pero Dígame, Connie. tomaría más sentido lo que hizo el historiador mapuche porque está como siendo un poco racista el comentario. ¿En qué O sentido? sea, A ver, dale. como porque habla como que porque son los mapuches y que una representación del pueblo mapuche. Es como más centrado en ese tema. Exacto, y es precisamente lo que decían delante con el tema, la Aileen que decía con el tema de los negros en Estados Unidos, es como, me quedo sin justificaciones, entonces como, es negro, entonces ya, lo llevo detenido. Aquí está pasando algo muy similar, es como, es mapuche, entonces lo llevo detenido. Está ocurriendo algo así, ¿cierto? Como que no hay una Que justificación legal. se justifican por el miedo. O sea, como que tienen, según ellos, tienen el derecho de que por sentir miedo llegan y hacen lo que se les pega la gana, Exacto. como para salir de ahí. Pues, profe, es que el Pero, o problema... sea, es un llamado de atención de los mapuches, y ellos por considerar los mapuches lo dicen, es terrorismo porque piensan atacar. O le añaden más leña al fuego como para... Profe, lo que pasa es que el problema arraiga es cuando los órganos de seguridad tienden a saltarse los métodos o alterar los métodos de, yo qué sé, de detención o de, ¿cómo decirlo? De inhabilitar a alguien, cuando tienden a saltarse esos métodos, a pasárselos por encima, a que su autoridad pase sobre los métodos regulares, porque es por simplemente ser una persona de otro grupo racial o algo por el estilo, es cuando está el problema, y es donde está el patrón. Exacto. Ahí está, es un tema súper cultural, que a eso quería llegar. Como que finalmente, tal como dice Mauricio, como que todavía existe esta guerra con la Araucanía. Porque claro, la Araucanía, ¿cierto? Los mapuches en este caso, no se sienten representados por el gobierno. Entonces sigue esta pelea eterna, ¿cierto? Entre los mapuches que buscan una reivindicación de ese territorio, de que se reconozca que no es chileno ese territorio, sino que es mapuche. Y por otro lado tenemos al gobierno, ¿cierto? Que está tratando de alguna manera tapar un poquito más. Christopher tiene el micrófono abierto, ¿quiere decir algo? No, se le activó el micrófono. Mauricio tenía la mano arriba, no sé si quiere comentar algo. No, parece que no. Ya, entonces, se le fue el dedo. Para cerrar entonces, y esto ya es un caso con el que quiero que reflexionen la pregunta final de la clase, que como les comentaba, es una pregunta o un formato distinto al que ya venimos trabajando, y lo hacemos así precisamente porque queremos que sea más sencillo que los casos anteriores y que sea una reflexión más profunda, ¿ya? Pero bueno, continuando con el tema del terrorismo en la Araucanía. Primero, ¿conocen este caso de los Luxinger Macay? ¿Les suena ese nombre? No, igual es antiguo, pero el caso de los Luxinger Macay fue bastante famoso. Ocurrió en enero del 2013, como dice ahí, en Vilcún, que es una comuna en la Araucanía, nuevamente. Y lo que pasa finalmente es que hubo un ataque incendiario, o sea, quemaron una casa, como aparece en la foto de arriba, ¿cierto? En donde vivía la familia Luxinger Macay, que eran estos dos viejitos que aparecen también al lado. Y finalmente lo que hace esto es que al quemar la casa, las personas estaban dentro de la casa y murieron calcinadas. Y todo esto, este incendio, ¿cierto? Este ataque incendiario, se hace en conmemoración de la muerte de Matías Catrileo, que había sido un mapuche, ¿cierto? Un comunero mapuche, que ya habían asesinado antes, años atrás, los carabineros. Entonces, es un tema difícil, lógicamente, porque tenemos que esto tiene una motivación
de reivindicación, ¿cierto? Como de conmemorar la violencia que perpetró el Estado contra esta persona que mataron, que es Matías Catrileo, y a raíz de lo mismo ellos reaccionan con violencia y queman esta casa, ¿cierto? Que está en territorio que ellos están peleando para que sea reconocido como mapuche, y no de ellos. Entonces, ¿qué pasa acá? Y de verdad yo sé que quizás es un tema complicado como de analizar porque hay como dos partes, como que requiere mucho que uno tenga que apegarse a una postura. Pero ¿puede ser considerado esto un acto terrorista? ¿Qué creen ustedes? Pero, profe, ¿esas personas tenían algo que ver con eso o eran parte de Carabineros o algo así? La gente que estaba viviendo en esa casa, en los Luxingemacá y la familia, no tenía nada que ver, o sea, no habían hecho nada como puntualmente en contra de esta comunidad mapuche, pero sí todo ese territorio que es de los Luxingemacá, que es mucho, tienen millones y millones de hectáreas, le corresponde como históricamente al pueblo mapuche. Era territorio que antes solía ser mapuche y que luego fue vendido, ¿cierto?, a los colonos de manera ilegal y todo lo demás, y ahora es de ellos, de esta familia. Entonces lo que ellos buscaban en cierto sentido era como recuperar esa tierra. Profesora, o Diga. sea, no es que hayan tenido la intención de ser terroristas, pero el hecho de haber matado a dos personas supuestamente inocentes que no le han hecho nada, ya es como un atentado. Por ahí puede ser, ¿cierto? Si lo pensamos de esa manera, quizás puede ser considerado terrorista. O sea, quizás no lo hicieron. O sea, obviamente si tú prendes en fuego algo, quizás debas tener en cuenta que quizás va a matar gente. Pero quizás lo que dice ellos, o sea, no lo hicieron como Al Qaeda, que tiene sencillamente el objetivo de causar terror, causar miedo, mandar un mensaje de odio. Quizás no lo hicieron totalmente con esa idea, capaz están mejor respaldados. Pero igual, si tú prendes en fuego un terreno y una casa donde vive gente, igual... Hay algo como que, como que uno O quizás... sea, es que O sea, puede que hayan sido motivados como por el enojo, la rabia y todo eso, pero lo que hicieron sí es como considerado terrorista porque incendiaron la casa, querían llamar la atención, mataron gente. Claro, o sea, de acuerdo Entonces, a puede que lo las que... razones no sean malas o no sean las mismas, pero lo que hicieron sí fue... claro, porque, o sea, si ellos hubieran, yo qué sé, solamente dedicado a quemarse las hectáreas por mandar un mensaje, si eso no es de nosotros, no es de nadie más, como con los camiones. Pero ya prendieron en fuego la casa y mataron gente, ya es totalmente ya Exacto. injustificable. O sea, ahí ya estamos hablando desde la ley, ¿cierto? De acuerdo a la ley, el terrorismo se entiende de esta manera y lo que ustedes hicieron, de acuerdo a la ley, sí es terrorismo, ¿cierto? Quizás, claro, la justificación o la motivación que hay de por medio, otra cosa, ¿ya? Pero finalmente el acto en sí mismo, que implica quemar cierto artefacto incendiario, es una casa que está, es un espacio privado, ¿cierto? Y además, cometer homicidio contra estas personas es un tema, ¿cierto? Y como dice también el Mauricio, aquí esta persona que fue el único imputado, porque obviamente había más, pero el único como conocido fue Celestino Córdoba, que sale aquí como con esta idea de triunfo, esta idea como de que igual logramos un poco, entre comillas, como llamar la atención del caso. Y claro, por eso sigue siendo un caso muy mediático, porque es como, bueno, quizás la intención se entiende, pero la forma de llevarla a cabo es bastante cuestionable. O sea, mínimo se hubiera preocupado de entrar a la casa, sacarlos y prenderle fuego al frente de ellos, así como que vieran, así como para hacerles daño psicológicamente, no matarlos. Claro, como esa idea de tan grave, ¿cierto? Como de quitarle la vida a alguien, ya estamos hablando de otra cosa. No es lo mismo que quemar un camión, que es un bien material. Por eso es que Batman no mata. O sea, sonará Claro. burdo, pero por eso es que Batman no mata. Pero sí, Porque arruina todo el mensaje y se convierte en uno de ellos, se convierte peor que ellos. Entonces, exacto, eso aplica para muchas cosas. exactamente. Sí, ahí Y peor porque solo compraron el terreno, o sea, no tenían nada que ver. ¿en qué sentido, Nicole? O sea, ellos compraron el terreno, usted dijo que no hicieron como nada específico, así como en contra de ellos. Ah, claro. Claro, entonces, que el tema ahí es que está el terreno, la propiedad de ellos es territorio ancestral mapuche. Entonces, ahí hay como todo un fondo de por medio, esta cosa que da
da para hablar mucho más, podríamos hablar una clase, muchas clases de este tema, yo lo resumo así mega por el tiempo, pero claro, si tuviéramos más argumentos, yo creo que esto se complicaría aún más. Pero qué bueno que hayamos llegado a esta conclusión de que, claro, independiente de las motivaciones, lo que se comete o el acto mismo se considera terrorista. Entonces, chiquillos y chiquillas, a diferencia de las clases pasadas, esta clase no tiene el cuadro que ya han venido completando varios y que yo revisé y están muy buenos la mayoría, sino que ahora simplemente lo que tienen que resolver es esta pregunta. No es nada más, ¿ya? La pregunta que dice, ¿qué rol tiene el Estado en el resguardo de la dignidad humana, ¿cierto? Que era lo que habíamos hablado antes, pero en este caso en particular, de la familia Luxingen Macay y de las demandas mapuches. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿O cómo podría responderle el Estado a la familia afectada, en este caso en particular, ¿cierto? ¿Qué podría hacer el Estado? ¿Y qué podría hacer el Estado también para responder a lo que le está pidiendo a los mapuches hace años y años y años y años? Porque sabemos que la forma en la que el Estado ha respondido a los mapuches es decirle, usted es terrorista, ¿cierto? Usted todo lo que ha hecho es terrorista. De hecho, Matías Catrileo, ¿cierto? Se le tildó de delincuente y todo lo demás y terminó asesinado. No había hecho nada de por medio, después se logró comprobar. Entonces, aquí tenemos... ¿Cómo, profe? Que no entendí lo de Matías Catrileo. Matías Catrileo, viste que fue el caso que dijimos que le habían disparado y lo asesinaron, pero que después se logró comprobar, después de la investigación de por medio, que primero, desaparecieron las cámaras, justo las cámaras de la persona que andaba, que fue el que perpetró el disparo, que mató a esta persona, y después se comprobó que en realidad nunca hubo un asalto, que en realidad nunca hubo un robo de auto, que en realidad eso fue todo un invento como para justificar la persecución de Matías Catrileo. Porque claro, ahí... Profesora, Dígame. ¿y las personas que lo mataron fueron, las metieron presas o no? No. Solo hubo un carabinero que luego confesó, entre comillas, y dijo, no, a mí me dijeron que en realidad borrara las cosas, que no dijera esto, bla, 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 y lo dieron de baja. Eso fue como el castigo que recibió. Entonces ahí tenemos dos casos. Claro. Y se supone que la ley tiene que ser igual para todos. Exacto. Entonces Fue lo que hay cuando uno... sigue. No, dale. Es que tengo entendido que cuando tú, por alguna u otra razón, logras graduarte de la academia y todo eso, al realizar ciertos actos, el simple hecho de revocarte tu responsabilidad como funcionario de seguridad, o sea, al tú ser un funcionario de seguridad, igual no es totalmente justo, pero el hecho de que te quiten tu puesto de trabajo, esa responsabilidad, es como ya lo suficiente para quizá no meterte en los métodos de un ciudadano normal que no tiene esa responsabilidad. O sea, no es lo mismo que yo agreda a una persona en defensa personal de manera excesiva, si soy alguien normal, que me pueden mandar 60 días a una prisión, a un policía que sencillamente lo dan de baja y ya. Exacto. Ya tiene como eso es como un pro en ese aspecto. Pero ahí tenemos el tema, que en Chile aplica Estado de Derecho, y el Estado de Derecho se basa en que independiente de cuál sea tu función, tu cargo o lo que sea, tú tienes que ser o responder ante la ley como cualquier persona. Entonces, claro... Es que ellos mismos, sí, que ellos mismos dijeron que no fue que él haya robado o algo, entonces no tiene justificación. Fue como homicidio. Lo mataron a tiro libre, no. Claro. Entonces no tienen justificación, no pueden defenderse con que por su cargo y todo eso. De hecho, por su mismo cargo tienen más responsabilidad que el resto de las personas. Exacto. Sí, quizás como la primera parte era darlo de baja, porque lógicamente una persona que esté cumpliendo una función así es un peligro, ¿cierto? Como que una persona puede actuar de esa manera. Pero además hay que juzgarlo como persona, no solo como carabinero. Y quizás eso es lo que falta. Entonces ahí la intención es que ustedes logren responder esa pregunta considerando eso. Dime, Lynn. Es que aparte ni siquiera, o sea, trataron de ocultarlo. Exacto. Eso también es otra cosa, ¿cierto? Como de justificar. Entonces hay como más delitos de por medio y aún así no hicieron nada. Exacto. Entonces ahí pensemos en esos dos casos. Pensemos por un lado, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿O cómo podría haber respondido el Estado frente al caso de los Luxinger Macay? Investiguen más del caso, lógicamente aquí yo les cuento un poquito porque el tiempo no nos acompaña, pero si quieren busquen más y van a encontrar más respuestas que les puedan ayudar a hacer una reflexión más acabada. Y por otro lado, piensen
cómo podría responder el Estado a las demandas mapuches que ya sabemos existen hace mucho tiempo y nunca han tenido solución real. O sea, esa es la pregunta con la que tienen que cerrar. Pero aquí yo les quiero preguntar, bueno, esto originalmente se tenía que entregar hoy, ¿ya? Pero yo sé que sería súper injusto y que estamos cortos de tiempo, que además el plazo se extendió de la fase, entonces dije ya, domingo. Pero ¿les queda cómodo el domingo o prefieren que sea el miércoles 15, pero el miércoles 15? Ese ya es mi plazo límite. ¿Cuándo prefieren entregarlo? ¿Creen que pueden entregarlo todos el día domingo o prefieren que los dejemos para el día miércoles 15? Yo creo que el miércoles 15, por las razones que no tenemos una sola tarea, Ya, tenemos varias. ok. Sí, profe. Ya, entonces lo dejamos para el miércoles 15, avísenle a los compañeros que no estén aquí también para que lo sepan, ¿ya? Pero simplemente, bueno, yo ya revisé la mayoría de los trabajos, sí, solamente me faltaría recibir la respuesta a esta pregunta, ¿ya? Por eso la idea no era que fuera como un trabajo como tan buscar fuentes y buscar un caso y todo lo demás, sino que simplemente responder a esto, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer, y una vez que la terminen, me la mandan lógicamente al mail y estamos listos. Así que Ya esto, ¿qué pasó, Fernando? ya esta sería la última. Esta sería la última. Mauricio tiene la mano arriba de nuevo. ¿Hay alguna pregunta en relación a esto? ¿Queda algún comentario o algo? ¿Les pareció este formato de trabajar por semana o prefieren que volvamos a al formato anterior? Porque de verdad, cuando me toque programar, ya empezar a organizar la fase siguiente, me interesa mucho que el formato se acomode a ustedes. Yo no quiero, de verdad, no quiero como tenerlos saturados con trabajo, no es mi idea, no estamos en un momento para saturarlos con cosas. O sea, ¿qué les parece? ¿Prefieren mantenerlo así o prefieren que hagamos como una guía ya como las veces anteriores? A mí me gusta. Este formato mejor. ¿Sí, mejor así? Sí, yo Porque creo. son como, no es como algo grande que nos da así como un trabajo final así grande ni nada, es como por Y partes. además Y, se entiende. Es como muy flexible. Ya. sí, no, y como que en educación ciudadana tocamos como, o sea, temas que claro, van con la ciudadanía, pero son cada uno distintos. Entonces quizá meterlos todos en una guía no sería tan cómodo como tratar uno de manera Exacto. enfocada cada semana, como que Claro, la como que verdad ya se me sería. está, o he entendido más de esta manera, no sé. O sea, Ya, yo. bueno. No, me interesa saberlo porque de verdad que quiero que les quede cómodo a ustedes también, como el formato que vayamos a usar. Así que cuenten con que la próxima fase, que ya van a tener unas semanitas de descanso de mí y de todos los otros profes, descansen, dejen de pensar en esto, ya, luego en unas semanas más adelante vamos a tener la retroalimentación, pero la verdad que yo siento que hasta ahora no he tenido ninguna mala nota, han logrado súper bien el trabajo, así que espero que con esta pregunta final va a pasar lo mismo. Esta pregunta también está en la consigna de trabajo, pero bueno, si le quieren sacar una foto aquí o algo, no hay problema. Lo mismo que como ya me lo han mandado antes, escriben la pregunta, me escriben la respuesta y listo. Eso es lo suficiente que necesito para poder revisar, ¿ya? Las clases, por si acaso, yo las subo a YouTube, por si alguno no la ha podido ver, no estuvo algo, yo las subo. Así que mándenme un mail y yo les voy mandando los links para que las puedan revisar si alguien la necesita, ¿ya? No hay ningún problema. Así que ahora sí los dejo, queridos y queridas. Que les vaya súper, súper bien, descansen la semana que viene y nos estamos viendo ya en un tiempito más. Cuídense mucho, mucho. Fue un agrado, de verdad que fue un agrado trabajar con ustedes en esta fase, me encantó, me encanta este curso, de verdad. Esperaba los viernes. Así que les vaya muy, muy bien. Chao, Igual, profe. profe. Cuídense Cuídate. mucho, que estén bien. Igual.